¿Qué tal amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos nuevamente a su programa Se Corre Traslado. Comenzamos esta semana con entrevistas, por supuesto, bastante interesantes y sobre temas coyunturales. La semana pasada se publicó un decreto de urgencia que modifica el decreto legislativo número 1071, el decreto legislativo que norma el arbitraje. La Ley General de Arbitrajes ha generado polémica dentro de la comunidad jurídica por algunos puntos bastante cuestionables. ¿Hasta qué punto el Estado puede entrometerse en asuntos de índole privado? Para ello vamos a conversar con el abogado civilista y especialista en materia arbitral, el doctor Roger Vidal, que ustedes ya han podido ver en numerosas entrevistas en nuestra tribuna en LP Pasión por el Derecho. Doctor, bienvenido. Buenos días, Francisco. Para mí siempre es grato compartir este espacio con LP Pasión por el Derecho. Y como bien lo mencionas, es importante destacar que desde el día viernes que se promulgó este decreto de urgencia, la comunidad arbitral, los fueros académicos y diversos abogados se encuentran en ciertos debates, ¿no? Ya en redes sociales la gran mayoría de la comunidad arbitral peruana ha expresado su preocupación debido a estas modificatorias en la ley de arbitraje. Sí, de hecho son bastante los puntos cuestionables. Uno de los primeros que quiero comenzar conversando contigo, Roger, es el de las medidas cautelares. ¿Por qué quiero comenzar por acá? Porque se ha sostenido desde distintos flancos de que esta posición que ha asumido el decreto de urgencia en relación a las medidas cautelares desincentivan el arbitraje, lo desnaturalizan, porque mucha gente no va a optar por irse a arbitraje cuando hay un sobrecosto para poder imponer una medida, para poder pedir una medida cautelar en un proceso arbitral. ¿Cuál es tu posición sobre esto? ¿Coincides con esta posición que Bien. sostiene desde distintos flancos? Bueno, Francisco, creo que estás yendo directo a la yugular, uno de los temas más debatibles, para lo cual voy a mencionar de manera breve que en la contratación pública, ¿Ya? cuando el Estado licita, suscribe el contrato y ejecuta el contrato, existe un poder dominante del Estado por el interés público, por los fines sociales, ¿no? Que se llaman las cláusulas exorbitantes, ¿Ya? que están inspirados en la contratación pública, donde el contratista tiene que cumplir ciertos lineamientos, estándares contractuales para que el Estado tenga una protección. Es importante tener en cuenta esto. La siguiente pregunta ¿es importante que un arbitraje donde se entiende que el Estado con el privado, el contratista, participan de este litigio bajo el principio de equidad, en herramientas procesales, designación de árbitros y con la aplicación de esta ley de arbitraje, puedan acceder bajo el principio de equidad? Bien, en buena cuenta, lo que está planteando, bueno, ya está establecido con esta modificatoria de la ley de arbitraje, es que en el supuesto que el contratista puede interponer medidas cautelares, un ejemplo claro podría ser una de no innovar, donde el contratista plantea una pretensión de nulidad o sobre resolución de contrato y solicita que no se ejecuten las cartas fianzas, pide al tribunal arbitral una medida cautelar de no innovar para que estas cartas fianzas no se ejecuten y no se lo pueda perjudicar, va a tener que presentar a esta medida cautelar una fianza bancaria. En las medidas cautelares, a fin de garantizar la no generación de un daño a la parte perjudicada, entre comillas, de la medida cautelar en la práctica usual, el juez, porque recordemos que la ley de arbitraje aplica supletoriamente las reglas del Código Procesal Civil, pide una caución que es una garantía. En la práctica procesal, arbitral y judicial, la regla es que esta caución pueda ser curatoria. Representante del consorcio, el gerente, se acerca al juzgado, en este caso en un arbitraje, confirma legalizante, notario, me comprometo a que en el supuesto que esta medida cautelar cause daños, yo asuma esta responsabilidad económica. Y esta era la práctica usual, con lo cual no generas un costo al contratista, porque recordemos que el contratista, al momento que interpone una medida cautelar de no innovar, tiene que tener las fianzas vigentes. Y la vigencia de esta fianza implica que mensualmente yo esté renovando estas cartas fianzas, que ya me genera un costo económico financiero. El exigirme de que tenga una carta fianza bancaria solidaria, incondicional,
lo que va a incrementar es el costo del litigio para una de las partes, que es el contratista. Y la siguiente pregunta es, la ley no te expresa si esta regla se va a aplicar cuando una municipalidad o gobierno regional exija al tribunal arbitral o al árbitro único una medida cautelar, porque en el entendido que un poco la óptica de esta modificatoria es de sobreproteger al Estado, estaremos dejando ahí una interpretación un poco ambigua, precisa para quien lo quiera aprovechar. Y por otro lado, si damos otra interpretación a la misma norma, y voy a permitirme dar lectura de esto, dice lo siguiente, ¿no? Competencia en colaboración y control judicial. En los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y o patrimonial solidaria. Cuando me dice fianza bancaria y o patrimonial, yo podía interpretar que podría acceder a una fianza contractual regulada por el Código Civil. Firmo un contrato, el fiador podría ser el gerente general o cualquier tercero y adjunto esta fianza según el Código Civil como una caución, y ya dependerá del árbitro único del tribunal si le da esta interpretación a la ley. Pero sin embargo el espíritu de la ley es proteger al Estado en toda su magnitud y generar un sobrecosto dentro del diseño de la defensa procesal del contratista, porque recordemos que el contratista siempre tiene mayores incentivos en acudir a un arbitraje, con lo cual va a tener que gastar honorarios en abogados, que son altos, en peritos, si estamos frente a un arbitraje complejo de obras públicas, honorario de abogados, que tampoco no es un costo menor, es un costo muy elevado, y sumarle a esto una carta fianza bancaria va a incrementar los costos en la defensa, tanto del proceso principal como del proceso cautelar. A ver, yo podría sostener desde el otro lado de que tal vez esta protección, esta sobreprotección al Estado podría basarse en la lógica de que finalmente el Estado entra a este proceso arbitral con dinero de nuestros impuestos. Lo que se estaría protegiendo no sería en todo caso el dinero de nuestros impuestos también. Claro, ¿Esa podría ser la lógica del decreto de urgencia? Mira, yo comparto la preocupación del Estado, del gobierno, debido a que en los últimos 6 años se encuentra en el ojo de la tormenta el arbitraje en contratación pública, y a raíz de eso es que la ley de contrataciones y el reglamento ha tenido idas y venidas de forma corta. Tampoco quiero dejar de comentar que este decreto de urgencia nos retorna al arbitraje institucional, en el cual te dice que el arbitraje de menor cuantía, que no supera las 10 UITs, va a mantener competencia del arbitraje ad hoc, con lo cual el Estado está volviendo a confiar en el arbitraje institucional para que se pueda resolver la gran cantidad de controversias derivadas de la aplicación de la ley de contrataciones. Pero volviendo a tu comentario, yo considero que en la ley de contrataciones, desde el momento que el contratista pues, inicia la contratación con el Estado, ejecuta este contrato en sus diversas modalidades y se presentan controversias sobre esta ejecución del contrato, no se puede trasladar una posible ventaja de una de las partes en un litigio arbitral. Considero que un proceso arbitral, la equidad respecto a los instrumentos procesales o económicos, como la norma ahora lo está regulando, debería de permanecer en equidad. Y no dejemos de lado que para un buen sector de la doctrina arbitral peruana estamos convirtiendo el arbitraje en un proceso civil. Bien, la pregunta de rigor, que justamente es la pregunta que planteaba al inicio de esta entrevista, ¿hasta qué punto el Estado podría entrometerse en asuntos como el arbitraje, que no amerita nunca ha meritado mayores regulaciones estatales, más que la Ley General de Arbitrajes, pero en esta ocasión el Estado ha legislado a través de un decreto de urgencia en la que ha abordado algunos puntos controvertidos, y la pregunta de rigor que se cae madura es ¿hasta qué punto el Estado puede regular en materia arbitral?
La facultad reguladora del Estado en arbitraje en contratación pública es una regla permanente, ¿no? Acá diferenciamos que la ley de arbitraje del decreto 1071 está inspirado en un arbitraje comercial bajo directrices de las pautas arbitrales UNCITRAL, ¿no? De la Comisión de las Naciones Unidas para generar un estándar internacional de contratación y, por ende, de prácticas arbitrales. Sin embargo, el Estado ha optado por el arbitraje y lo que está haciendo es modificando algunas normas para que el Estado tenga mayor protección. Esa es una interpretación, pero sin embargo debemos de tener en claro lo siguiente. Siempre bajo criterios de interpretación de la norma tenemos que tener en cuenta dos reglas, la norma especial y la norma general. La norma especial rige sobre la norma general. ¿Cuál es la norma especial en materia de contratación pública? La ley de contrataciones y su reglamento. Por lo tanto, no podemos estar interpretando que la norma comercial puede desplazar al arbitraje de contratación pública. El arbitraje de contratación pública nos agrade o no nos agrade, y es una modalidad de arbitraje con sus propios principios y que se tiene al ente rector, que viene a ser el OCE, que constantemente viene dando directivas. Un ejemplo claro es para devolución de honorarios arbitrales, designación de árbitros. Entonces, el OCE siempre está brindando directivas. Por lo tanto, yo considero que no había una interpretación compleja, pero sin embargo, la sociedad podría incurrir pues, en interpretaciones ambiguas. ¿Con esto va a ser imposible sacarle una cautelar de Estado? ¿Prácticamente imposible? No, las cautelares son factibles. Mucho va a depender de la condición o el suficiente patrimonio que tenga una empresa, porque finalmente si el contratista hace un análisis costo-beneficio y un estudio por parte de la defensa que implicaría lograr un éxito en un pedido cautelar, creo que el contratista va a tener que invertir, ¿no? Dependerá mucho de la fiabilidad que tenga la defensa para que esta medida cautelar sea amparada. Ya, pero también van a haber contratistas que no estén dispuestos a invertir, porque se les está colocando una caución, un costo, un sobrecosto adicional que antes no existía. ¿Eso de alguna forma no desincentiva el arbitraje? Sí, en ese punto yo comparto la preocupación del sector privado, pero sin embargo, pues también va a implicar que la defensa en torno de los asesores legales o los estudios de abogado mejore a que este costo asumido por el contratista tenga un éxito. Porque si la norma ya está establecida, es de aplicación vinculante. Ven adelante. Mira, hay un segundo punto que en relación a la anulación del laudo, ¿no? Que justamente conversábamos fuera de cámaras. Cuando un laudo se anula e interviene el Estado, ya sea por la causal que fuese, se puede recusar al árbitro, se elimina el tribunal y se ingresa a un proceso nuevo. O sea, no, tal vez no comenzar de cero, pero nuevamente se hace un giro en 180 o en qué sé yo, ¿no? ¿Cuál es tu posición respecto a esto? Ese es el punto que me preocupa y voy a permitir una lectura breve ¿Ya? de la modificatoria para entender los alcances. Artículo 56. Contenido del laudo. Van a ser 2 puntos. El tribunal arbitral se pronunciará en el laudo sobre la asunción o distribución de los costos del arbitraje, según lo previsto en el artículo 7.3. En los arbitrajes en los que interviene como parte del Estado peruano no cabe la imposición de multa administrativa o similares. Esta modificación me parece muy absurda. Es facultad del tribunal arbitral y aplicando el competence que ellos se puedan pronunciar sobre los costos arbitrales. Los costos arbitrales van a ser honorarios de la defensa y honorarios de los árbitros. La única forma donde el tribunal arbitral o el árbitro único no puede tener una decisión discrecional es cuando en el convenio arbitral se establece que la parte vencida pagará los gastos arbitrales o el mismo convenio te dice que se pagarán en equidad. Entonces, yo veo poco probable, y por lo menos en mi experiencia, pues nunca he tenido la novedad o la ingrata noticia en un laudo que un árbitro impone multas administrativas. En una formación muy breve
y elemental, las multas, los tributos y las tasas Ya. exclusivamente nacen por imposición de la ley. Entonces, un árbitro no tiene facultades para imponer multas administrativas. Entonces, me parece que incorporar en el contenido del laudo la prohibición que los árbitros impongan multas es una modificación incorrecta porque no ayuda en nada a una mejor interpretación de la ley. Y es más, en el supuesto que suceda eso, tenemos los recursos post laudo, integración, el de rectificación, ¿no? Y los diversos para que las mismas partes que se consideren afectadas por imposición de una multa administrativa le digan al tribunal corrige esto porque no está dentro de tu competencia, y más aún que quizás una de las partes podría ensayar una causal de anulación dentro de esta caja de desastres llamada motivación, para que solicite una sala comercial, una sala civil, que esta multa administrativa debe quedar prescrita del laudo. Entonces yo creo que el Poder Judicial podría ahí marcar una línea de interpretación, pero no hace falta que tú lo incorpores esta pauta en la ley de arbitraje. ¿Por qué no es posible que un árbitro pueda multar administrativamente? Es que las multas son impuestas imponer una por multa ley. administrativa. Los árbitros tienen facultades para determinar costos arbitrales. Si de pronto un árbitro estaría imponiendo multas, como te digo, en mi corta experiencia nunca he conocido un tema parecido, habría que indagar cuál ha sido la fuente, en este caso, que se ha visto inspirada el legislador o la exposición de motivos, pero veo poco probable que un árbitro o un tribunal imponga multas administrativas. Las partes podrían, como te comento, vía recursos post laudo, persuadir al árbitro que modifique este mal criterio. Otro punto... Antes de pasar a otro punto, Roger, se venía criticando desde hace bastante tiempo, ¿no?, que justamente buena parte de la comunidad jurídica encargada de estos temas no conocía de arbitrajes, y que por eso los comentarios que se vertían en los procesos judiciales contra árbitros no se justificaban en sí mismos, porque se cuestionaba cuánto cobraba el árbitro sin tener la más mínima idea, es lo que se sostenía, de cómo un árbitro cuantifica los ingresos que va a cobrar por resolver una controversia. Entonces comenzaron a surgir diversas figuras conocidas dentro de la comunidad arbitral que empezaron a sostener esto, que muchas personas que legislaban sobre materia arbitral, que dirigían investigaciones contra árbitros, no conocían realmente el mundo de la comunidad arbitral. Tú me acabas de mencionar que no tiene sentido colocar en el artículo 56 con el contenido del laudo acápite, ¿no? En los arbitrajes en los que interviene el Estado, interviene como parte del Estado peruano, no cabe la imposición de multas administrativas o similares. Me estás diciendo que no tiene sentido. Probablemente podríamos coincidir si decimos de que quien emitió este decreto de urgencia, los asesores, no conocen muy bien el mundo arbitral. En lo absoluto. Considero que para hacer una modificatoria de tal magnitud es importante que se genere un debate académico, un debate en el fuero arbitral y hasta en el fuero jurisdiccional, porque el incurrir en modificatorias sin recaer en supuestos que tengan antecedentes jurisdiccionales o antecedentes arbitrales, simplemente está invitando a incorporar supuestos que no apoyan a una adecuada interpretación de la ley de arbitraje. ¿Se ha gastado tinta acá? Sí, considero que sí, de manera absoluta. ¿Por qué crees que es tan desconocido el mundo arbitral? Mira, considero de que el desconocimiento probablemente es por la falta de preparación de muchos operadores, ¿no? Desde los mismos abogados, quizás en algunas facultades de Derecho no se está manteniendo el curso obligatorio de arbitraje, pero sin embargo, la ley de arbitraje es una ley que, si mal no recuerdo, no supera los 80 artículos, a comparación del Código Procesal Civil, que fácilmente puede exceder los 700 artículos. Entonces, no es una ley
complicada, es una ley sencilla, amigable. Entonces, considero de que la especialización en temas de arbitraje, y sobre todo en arbitraje en contratación estatal o pública, tienen que mantenerse con mayor fuerza en todos los ámbitos. Hay dos comentarios. Ángel dice, los ad hoc ya no serán considerados en el arbitraje y eso será perjudicial. ¿A quiénes favorece? En realidad, yo creo que favorece o perjudica, dependerá de la óptica que la queramos dar. O sea, los ad hoc no van a desaparecer, sino que van a permanecer bajo una menor cuantía y el Estado está apostando por acudir al arbitraje institucional. Y quiero dar ahí un comentario muy importante, ¿no? Si el Estado está retornando a apostar por el arbitraje institucional, es esencial que los centros de arbitraje y los consejos consultivos o cortes de arbitraje que está integrado por personas muy brillantes que van a dar las directrices para el reglamento arbitral, para resolver recusaciones, incorporar nuevos árbitros o retirarlos, tienen que tener un alto estándar de preparación. Un tema muy importante es, y eso también se encuentra dentro de la norma, ¿no?, que tampoco es nada novedoso, respecto al principio de publicidad de los laudos. Eso no es nada nuevo. Ya el OCE actualmente publica los diversos laudos. Y no es simplemente que tú publiques el laudo en una página web, sino debemos de apuntar a crear el registro o el expediente electrónico arbitral. ¿Y eso qué implica? Contratar a empresas especializadas en software para que los centros de arbitraje, no solo de Lima, sino de provincias, repliquen estas buenas prácticas. Y cuando expresamos el tema de otorgar publicidad, no nos podemos quedar o limitar únicamente al expediente arbitral. Y esta es una pauta que ya el Estado, ¿no?, durante los últimos 2 años viene siendo ya una regla de promover las buenas prácticas bajo la transparencia, pero ¿por qué no también poner en publicidad, que ya lo hacen muchos centros de arbitraje, las aceptaciones de los árbitros, declaraciones juradas sobre vinculación, cuáles han sido los criterios de los consejos superiores de arbitraje o las cortes para rechazar un árbitro, su petición de ingreso, su recusación? Acá hay que saludar, en los últimos meses, la Cámara de Comercio de Lima tiene lo que se llama el faro de arbitraje, donde tienes mucha información que te permite a ti investigar respecto a tu posible candidato árbitro o a los árbitros ya designados. Mira, hemos tocado 2 temas medulares dentro de esta nueva modificación, las medidas cautelares y la anulación del laudo. Ya hasta ese punto ya se comienza a concebir la Ley General de Arbitrajes como una ley un tanto más restrictiva de lo que era antes. Entonces vamos a pasar al tercer punto cuestionable, el abandono, ¿no? Lo que este decreto de urgencia señala es que si no se realiza un acto que impulse el proceso arbitral en 4 meses del proceso, se puede, de oficio, se puede, o a pedido de parte, se puede declarar el abandono del proceso arbitral. ¿Cuál es tu posición respecto a esto, Roger? Bien, el abandono como figura del derecho procesal civil Ya. está regulado en el artículo 1346 y tampoco es algo novedoso, ¿no? Esta figura va a implicar una sanción a las partes, o quizás a la parte demandante, que se entendería que es el más interesado en que en el proceso pueda estar avanzando, que ante la inercia por un plazo prolongado de 4 meses, no generas la actividad arbitral. Es presentar un escrito, ¿no?, preocuparte porque tu proceso pueda ya avanzar. Y aquí es interesante también tener en cuenta... Pero esto no se aplica normalmente a nivel judicial. Sí, claro. Esta es una práctica judicial. Judicial, no Judicial, arbitral. que se está trasladando al derecho arbitral. al arbitraje, y que acá nos encontramos siempre en esta discusión que el arbitraje se está procesalizando. Por supuesto, reglas y de eso proceso desnaturaliza civil, el arbitraje. Y estamos desnaturalizando el arbitraje porque el arbitraje un poco se vincula a que las mismas partes puedan fijar sus reglas. Entonces, Sí. yo hago la siguiente reflexión.
Si esta norma no se encuentra regulada como ya está regulada, las partes podrían incorporar dentro del convenio arbitral o el acta de instalación de las reglas del proceso una pauta de abandono del litigio arbitral. Sí lo podrían hacer. Claro Los que sí. reglamentos arbitrales podrían incorporar esta pauta, sí lo podrían hacer. Te pongo un ejemplo. Otra forma de conclusión especial de un arbitraje viene a ser el desistimiento. Cuando una de las partes se desiste del pedido de una demanda, de una pretensión. Entonces, esto no está regulado en la ley de arbitraje, pero por un criterio, bajo el principio de dirección del proceso arbitral por parte de los árbitros, se le da el trámite y se archiva el proceso con efecto de laudo. Por lo tanto, yo considero que el abandono repercute en una protección que quiere tener el Estado para reducir su carga arbitral, su contingencia, pero sin embargo, reitero que esto se traslada a que el contratista sea diligente en no permitir que su proceso caiga en abandono, porque lo que te dice la norma, y eso sí lo voy a dar lectura, dice lo siguiente, dice, ¿no? Artículo 50, abandono. En los arbitrajes en que interviene como parte del Estado peruano, si no se realiza acto que impulse el proceso arbitral durante 4 meses, la primera reflexión, si el contratista está invirtiendo recursos económicos y tiempo, tiene que ser el preocupado para que se impulse su proceso. Se declara el abandono del proceso arbitral de oficio a pedido de parte. El tribunal, de oficio, al darse cuenta que las partes no lo impulsan, lo podría declarar en abandono a pedido de parte. Y si el arbitraje es institucional, esta declaración es efectuada por la Secretaría del Centro de Arbitraje. Otro tema interesante es lo siguiente, ¿no? La declaración de abandono del proceso arbitral impide iniciar otro arbitraje con la misma pretensión durante 6 meses. Como que te da un segundo plazo. Durante 4 meses tú no has impulsado, el tribunal de oficio declara el abandono a pedido de parte y tienes una segunda posibilidad. Durante los próximos 6 meses puedes tú interponer tu demanda o puedes, no sé cómo se conoce en el derecho procesal civil, ¿no? Volver pues al acceso a la tutela civil, con lo cual vas a generar que el contratista y el Estado se protejan de no incurrir en un abandono, porque en algunas oportunidades, Francisco, puede hacer que la entidad también sea parte demandante. Entonces tengamos en cuenta que esta regla de abandono yo considero que es interesante porque va a permitir la celeridad, rapidez y que las partes protejan el arbitraje. Pero no puede promover también el entorpecimiento porque van a haber casos en los que los plazos tienen que extenderse y va a depender de la negociación de ambas partes. Porque es que la pregunta es la siguiente, ¿no? Si los plazos se puedan extender, las partes tienen que estar ofreciendo sus pedidos de manera regular. O sea, un poco yo que interpreto la norma es, tienes 4 meses que ninguna de las partes presenta un escrito. ¿Cuál es la esencia de un arbitraje? Celeridad. Una obra paralizada no puede detenerse porque también, valgan verdades, hay algunos malos árbitros que extienden un proceso por 2 o 3 años y se debería de dar esta pauta del abandono, ¿no? Para no tener un proceso bajo inercia absoluta por las partes o por el tribunal arbitral. Entonces, esta figura es interesante, ya está regulada y creo que bajo una interpretación positiva invita a que las partes sean diligentes y los abogados, porque finalmente si tu caso se declara en abandono y en forma posterior, pasados los 6 meses, no interpones tú la demanda, es una responsabilidad imputable a la defensa. ¿Qué otras cosas has podido detectar en este decreto? Quiero hacerte un comentario respecto a lo que yo estoy denominando una nueva causal de anulación respecto al laudo anulado, para lo cual voy a dar lectura a la norma en el artículo 65 que dice lo siguiente. Anulado el laudo
se procede de la siguiente manera, ¿no? Supongamos que un laudo puede ser anulado de manera parcial o total, Sí. y que lo establece es la sala comercial o la sala civil y retorna al tribunal árbitro único. Y vale la pena mencionar que los crecientes supuestos de anulación del laudo son por motivación. Bien, sigamos. En los arbitrajes en los que interviene por parte del Estado peruano, cualquiera de las partes está facultada a solicitar la sustitución del árbitro a que designó, siguiendo las mismas reglas que determinaron su designación. O en su caso solicitar la recusación del árbitro o árbitros que emitieron el laudo anulado. A ver, vamos un poquito a ordenarnos. ¿Qué es la recusación? Es el instrumento procesal permitido a las partes para que soliciten el apartamiento, el retiro del árbitro por incumplir dos deberes esenciales de la función arbitral, que son la independencia y la imparcialidad. Entonces, un poquito vamos a poner un ejemplo muy breve. Los árbitros A, B y C, de manera unánime, emiten un laudo. Ya. ¿Correcto? Durante estos 10 meses, ellos han cumplido con aceptar el encargo, ampliar su deber de revelación y han cumplido con estos dos deberes, ¿no? De mantenerse imparciales e independientes. Es derecho de las partes de anular el laudo y supongamos que la entidad pide la anulación del laudo, sube a la sala comercial y la sala comercial declara fundada la anulación y el expediente retorna en sede arbitral. Ante este supuesto de la norma, se invita a las partes a que puedan plantear una recusación. Entonces, supongamos que el árbitro que se le plantea una recusación, porque es su derecho de defensa del árbitro, no renuncia o no se aparta, porque él expresa de que no incurrió en causal alguna. Entonces, esta norma permite que recuses a un árbitro cuando el expediente retorna en el mismo fuero arbitral. Y la siguiente pregunta es, ¿el árbitro puede modificar su criterio? Quizás sí, quizás no. De pronto la pauta que le marca, y eso Sí. es muy peligroso, El decreto. la sala comercial, La sala comercial, claro. no, bajo que mejores tu estándar, Coacciona y de alguna forma condiciona al exacto, árbitro a que mejores, entre comillas, tu estándar de motivación, va a dar dos pautas al árbitro. Mejoro mi criterio, lo sustento y retorna, tal cual sucede en la Corte Suprema. La Corte Suprema, cuando le dice a una sala civil o mixta, la sala también podría mejorar su criterio y ratificar ese criterio en ese fallo. Entonces, de alguna forma estarías generando, eso sí lo dejo un poco al criterio de debate de la comunidad jurídica, estas dos disyuntivas. La primera, yo te elegí como árbitro y ahora que te anulé el laudo, me toca recusarte. Y el segundo es, podría incrementarse los votos singulares y por ende la disminución de los laudos unánimes. ¿Qué podría suceder? De pronto, un árbitro designado por la entidad o por el contratista, a fin de protegerse, va a emitir un voto, porque siempre ese laudo en mayoría puede ser llevado a la sala de anulación, y si él tiene su voto fuera de que sea su criterio, él no podría ser recusado, porque no comparte el criterio de la mayoría del tribunal arbitral. Entonces, esto sí es sumamente preocupante, porque que tengas una causal de anulación por laudo anulado podría estar distorsionando por completo figuras como la recusación, los principios de imparcialidad e independencia. Y por último, a ver, supongamos que el árbitro no prefiere ser recusado. Debería de aceptar el pedido de apartamiento de renuncia. ¿Y qué haces con los honorarios? Porque tú le pagaste a él por todo el año y su producto fue la emisión del laudo.
¿Cómo tendría que proyectar la devolución de los honorarios? El OCE tendría que emitir una directiva y finalmente, ¿qué va a generar esto respecto a árbitros, probos, cuyos criterios... árbitros que tengan un estándar Sí, claro. alto no van a aceptar designaciones de árbitro único o de presidencia en arbitrajes donde el Estado intervenga? Porque el Estado tiene la facultad de intrometerte en un criterio que tú hayas podido sostener en tu laudo. Claro, y finalmente, De corromper un criterio viendo tuyo. un análisis costo-beneficio personal, profesional, te estarías exponiendo a que tu prestigio profesional pueda ser cuestionado, porque finalmente pues, a ningún árbitro le agrada que su laudo pueda ser anulado, fuera de que existan razones objetivas, claras, ¿no?, para que el laudo pueda ser anulado. Supongamos que una sala comercial cuestiona un criterio de un árbitro prestigioso, de renombre, ¿no? La primera interrogante podría ser, el común de la gente se preguntaría, ¿no? Pero el que tiene mayor especialización no hace acaso el árbitro, que termina siendo un juez privado con una alta especialización. Probablemente ese criterio que ha sostenido en su laudo... Podría permanecer. Exactamente. ¿Quién te garantiza que una vez que el expediente retorne al seno del tribunal arbitral, el tribunal no modifica su criterio? Lo puede mejorar. Lo puede mejorar, por supuesto. Claro, y vamos otra vez a volver. Es una práctica muy usual, ¿no? Hay muchos casos emblemáticos donde curiosamente se discute este tema. ¿Y qué pasaría si las partes, como el laudo fue anulado, recusan todo el tribunal? ¿El Estado no le interesa que su controversia se resuelva rápido? ¿No estarías generando recusaciones sobre recusaciones? ¿Y qué estás generando? Se entorpece el proceso. En el tema de fondo. Distorsionas el proceso. Yo creo que las causales de anulación en la ley sin ningún tipo de modificación están claras. El tema de la recusación es amplio. Apostemos por la transparencia para que las ampliaciones de las revelaciones y todo eso sea de manera amplia. Y por último, no pongas un plazo de 5 años. Que el árbitro revele todo lo que tenga que revelar y que las partes investiguen, porque finalmente el candidato a ser árbitro hoy en día también tiene que ser investigado. Bien, en 30 segundos, Roger, tus conclusiones sobre este decreto de urgencia tan controvertido. Mira, tengo que expresar mi preocupación respecto al tema de esta causal de anulación, que a mi criterio personal podría ser de que existan otros criterios que por laudo anulado se te genere una nueva causal de anulación, y la preocupación que, lejos de incentivar que buenos árbitros se incorporen a la contratación pública, generas el otro efecto. Que se retiren, que protejan su buena reputación y que exclusivamente se dediquen a arbitrar temas comerciales. Hay un tema de prevenirse con el Estado. Segundo, me preocupa también los incrementos de los costos económicos al contratista respecto a esta carta fianza de caución, porque no es necesario, no es necesario. Y tercero, estas modificatorias ya son reales, no podemos llorar sobre la leche derramada. Pero el Congreso va a tener que revisar este decreto. Yo entiendo que sí, ¿no? Fuera de este tema que no es de mi especialidad, ¿no?, un poco de estos decretos de urgencia que está siendo bastante discutido. Sí, sí. Quizás en los próximos meses va a haber ahí unas batallas en el pleno del Congreso sobre estos temas, pero ahora, es interesante que desde ahora se vaya generando corrientes de opinión. Pero fuera de eso, yo efectúo la reflexión final, ¿no? Y me quedo con el abandono. Si un proceso cae en abandono, ¿es causa imputable a quién? A los abogados. Entonces, en buena cuenta, ¿no?, los abogados tienen que hacer una evaluación costo-beneficio de la interpretación de una medida cautelar, porque va a ser más onerosa y tienes que apuntar a obtener un éxito. En no permitir que tu proceso arbitral recaiga en abandono, ¿no? Y como comento, pues esto va a exigir que los estándares
del ejercicio de la práctica arbitral por los centros de arbitraje. Te comentaba del expediente arbitral electrónico. Apuntemos a eso, la transparencia. En materia de contratación pública, y la regla ya no es la confidencialidad hace muchos años, ¿no? Es importante ingresar, ¿no?, a esta nueva era de transparentar todo, que permita que la sociedad, de alguna forma, con o sin interés, pueda tener el acceso a esta información. Bien, Roger, muchísimas gracias por tu participación en esta tribuna de entrevista. Ojalá podamos tenerte más seguido aquí en Gracias, Francisco. LP. Para mí siempre es grato estar en LP Pasión por el Derecho, y un saludo para toda la comunidad nacional e internacional de LP. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que han seguido esta transmisión en vivo. No se olviden de dejar sus comentarios, de interactuar en estas entrevistas que nosotros todos los días le proporcionamos para que usted pueda revisar. También tenemos una cuenta de YouTube en donde luego de esas transmisiones, estas mismas entrevistas van a parar en esa cuenta de YouTube de LP Pasión por el Derecho y son difundidas en todas nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, en Facebook, LinkedIn y por supuesto en YouTube. No se despeguen de la programación, que en la tarde tenemos una interesante entrevista también. Hemos estado comentando con el doctor Roger Vidal Ramos, abogado civilista y especialista en arbitraje, sobre este decreto de urgencia tan controvertido que modifica el decreto legislativo 1071, decreto legislativo que norma el arbitraje. Yo me despido de todos ustedes en su programa Se Corre Traslado, programa producido por LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Permiso.